Bien, continuando con la exposición, el primero de los módulos vamos a enfocarlo en el proceso judicial y la dinámica de las peticiones judiciales. Me gusta pensar en el proceso judicial como una línea recta, es decir, el litigante se encuentra en el punto inicial y espera llegar a destino a través de el recorrido de esta línea imaginaria. El punto es que esta línea imaginaria está repleta de situaciones que, si bien pueden ser previstas de antemano, no siempre pueden ser resueltas por parte del órgano judicial de conformidad al interés del litigante. Entonces, un poco la parte inicial de esta charla tiene que ver con definir brevemente cómo es la dinámica de las peticiones judiciales. Y esto comprendido desde un punto de vista constitucional, si aceptamos la idea de que el derecho procesal es una forma de aplicar el derecho constitucional, al menos en cuanto a la administración de justicia se refiere en las diferentes instancias y fueros, podemos visualizarlo también a través de una figura geométrica que es un triángulo. En la base de este triángulo encontramos a las partes en una situación de igualdad y en la cima del triángulo encontramos al órgano judicial desde un punto de vista de autoridad legalmente constituida y donde las peticiones judiciales van a recorrer cada uno de los laterales de este triángulo hasta el órgano judicial, quien previamente a resolver va a darle la posibilidad al otro litigante de hacer escuchar su versión, sus alegaciones y eventualmente sus pruebas para aceptar o no la petición del litigante contrario. Esta visión de base constitucional, si se quiere, nosotros podemos encontrarla en el nuevo título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, que de alguna manera vino a reconocer esta aplicación directa e inmediata del derecho constitucional en cada uno de las fuentes del sistema jurídico interno, porque permite esta nueva norma contenida en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial reforzar la idea que ya estaba tibiamente reconocida en la mayoría de los códigos de procedimiento y que obligaban al juez a resolver las controversias respetando el orden de las jerarquías constitucionales, es decir, el sistema de prelación normativa y el sistema de congruencia. De este modo, estamos en condiciones de afirmar que toda petición realizada en el marco de un proceso judicial tiene su fundamento constitucional en el derecho a peticionar a las autoridades, y específicamente en el derecho de acción y bajo el amparo de las garantías mínimas que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido no solamente en la Constitución Nacional, sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La materialización de este derecho viene dada efectivamente a través del sistema de peticiones que se concreta con los puntos en particular que los litigantes piden que el órgano judicial resuelva. Estas peticiones se encuentran reguladas normalmente en los códigos de procedimiento y en las reglamentaciones que dictan los tribunales de justicia superiores y que están siempre guiadas a lo largo del proceso en el propio interés de cada uno de los litigantes sobre la base de lo que vamos a llamar su propia teoría del caso, que no es otra cosa que un análisis previo que debe el litigante realizar antes de iniciar este viaje dentro del proceso judicial. Estos tres factores que van a determinar este análisis son los hechos, la prueba y el derecho. Estas son las cuestiones litigables en todo proceso judicial y específicamente en todo proceso recursivo, más allá de la amplitud
mayor o menor que tenga el recurso en particular que estemos tratando. Del mismo modo, las resoluciones judiciales son la contracara de este derecho, así como lo hemos graficado en este triángulo que hablábamos al inicio, donde el órgano judicial emite una respuesta sobre la base de la petición judicial, que hace valer la autoridad del magistrado y demás funcionarios habilitados por ley para decidir tal o cual cuestión. Se genera así esta suerte de diálogo triangular que hablábamos al inicio entre las partes y el juez. Sin embargo, la propuesta de hoy no es específicamente estudiar la parte estática de este sistema, sino la parte dinámica. Esto es, ¿de qué manera influye esta decisión judicial en el interés de los litigantes? ¿Y de qué manera el litigante tiene herramientas consistentes con su teoría del caso para intentar modificar aquella decisión judicial que considera acertada o desacertada de acuerdo a su interés y a su derecho? Esta es la primera clasificación práctica que quiero remarcar y que tiene que ver con el análisis de la coherencia que existe entre la respuesta y la petición. Es decir, en la medida que la respuesta sea coherente, consistente con la petición, la misma será acertada desde la visión del litigante. En la medida que no lo sea, será considerada desacertada. Es decir que para llegar a esta primera fase del análisis que constituye la planificación estratégica de todo juicio, necesitamos contar con un requisito previo a toda resolución judicial y que es común a toda decisión del órgano judicial. Esto tiene que ver con un requisito de motivación suficiente que también luego de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha quedado expresamente plasmado en el artículo 3º, en este caso, a través de la exigencia de una decisión razonablemente fundada. Esta exigencia importa para la autoridad judicial la necesidad de exteriorizar una derivación razonada del derecho vigente con estricta vinculación a las circunstancias comprobadas de la causa. Es decir, que toda resolución judicial debe conjugar estos tres aspectos litigables de todo caso, es decir, los hechos, el derecho y la prueba. La existencia de una motivación suficiente es el recaudo que permite al litigante poder verdaderamente analizar el acierto o desacierto de una resolución judicial. Es el elemento central que permite un adecuado control de la actividad judicial, porque es lo que revela si las partes verdaderamente han sido escuchadas, si sus alegaciones jurídicas han sido verdaderamente consideradas y si sus pruebas han sido verdaderamente ponderadas en este ejercicio de conjugación que conlleva toda decisión judicial, lo que en definitiva va a aportar mucha mayor credibilidad a la decisión judicial en el marco de una sociedad democrática. Por eso es que la propuesta puntual que pretendo compartir con ustedes hoy es intentar desarrollar la formulación de principios y reglas en materia de estrategia y técnica recursiva que liminarmente reconoce en la actividad del abogado una actividad sumamente analítica, planificadora y ejecutiva. Si bien es cierto que en muchas oportunidades las obligaciones del abogado en un juicio se catalogan como una obligación de medios, lo cierto es que esto requiere de una preparación suficiente. Es decir, el cumplimiento de esta obligación de medios
de modo tal que permita un adecuado ejercicio de la defensa en juicio, depende necesariamente de una fase analítica, una fase planificativa y una fase de ejecución de esta teoría del caso que venimos hablando desde el inicio. Entonces, esta etapa analítica sirve para que el litigante pueda reconocer de antemano cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, así como las de la parte contraria, porque solo de ese modo es posible trazar de manera previsible el rumbo que va a tomar este juicio en el cual el litigante es uno de los actores principales. Porque lo que más importa dentro de esta teoría dinámica del litigio es que esta actividad sea lo más eficaz y eficiente posible, porque de eso depende lograr verdaderamente el resultado pretendido a través de las diferentes etapas del juicio. Sin embargo, como les anticipaba hoy, es conocido por todos los litigantes que todo juicio lleva desviaciones, senderos alternativos o incluso literalmente callejones sin salida que hacen que este objetivo pueda ser frustrado de antemano. Los recursos judiciales son, entonces, en esta visión dinámica de la cuestión, la herramienta principal por medio de la cual los litigantes pueden forzar volver el estado de las cosas al sendero de lo conocido y lo previsto, a esta ruta planificada, sin lo cual, como en todo viaje, podría sufrirse desviaciones que provocarían mayores costos, una mayor pérdida de tiempo o, en fin, la pérdida total del rumbo. Y una aclaración importante que quiero hacer es que no existe, como a veces puede suponerse, un modelo único de recurso judicial, del mismo modo que no existe un modelo único de resolución judicial. Sostener esta necesidad de modelos recursivos únicos, estrictos, cerrados, lleva a aceptar la posibilidad también de que exista una práctica judicial que permita resolver controversias mediante un sistema de copia y pega que es ampliamente invalidado por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el precedente Rey contra Rocha, en virtud de la teoría de la arbitrariedad de la sentencia. Estas vías recursivas están previstas legislativamente y, como tal, permiten un adecuado ejercicio en condiciones concretas en relación a los modos en que el litigante debe presentar ante el órgano judicial su estrategia recursiva. Cada uno de los recursos vigentes en nuestro sistema jurídico, dependiendo del fuero y la instancia, tiene sus propios requisitos, independientemente de que existan requisitos comunes a todo recurso judicial. Sin embargo, en otros casos existen verdaderas limitaciones a los recursos de tipo permanentes que no están fundadas en orden a establecer carriles por medio de los cuales puede ejercerse este derecho, sino que están basadas en consideraciones de otro orden, normalmente generales, tenidas en cuenta como, por ejemplo, en la correcta administración de justicia o la protección de los intereses particulares de alguno de los litigantes, y que para ser tenidas por legítimas deben necesariamente superar el test de legitimidad que se encuentra contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad al criterio jurisprudencial que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación como la interpretación auténtica de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en este sentido, es muy importante tener presente que toda limitación debe provenir de una ley formal, emanada del Congreso, y cuya finalidad debe ser necesaria en una sociedad democrática, según las exigencias del bien común, o estar basada en una necesidad social imperiosa
orientada a la seguridad nacional, a la seguridad colectiva, al orden, a la salud o a proteger los derechos de terceros. Es por ello que dentro de estas primeras cuestiones de tipo constitucional que quiero plantear en orden a la planificación recursiva, está dada por los requisitos que deben cumplirse para que estas limitaciones resulten válidas en un proceso judicial. Y tenerlas por válidas implica preverlas y también analizar la posibilidad de cuestionarlas oportunamente en la medida que constituyan un obstáculo para nuestra teoría del caso que nos lleve al resultado pretendido. En efecto, es sabido por los litigantes que en nuestro derecho interno existen las más variadas limitaciones a la práctica recursiva. Existen límites basados en el monto del litigio, en el objeto de la revisión o en el modo en que se va a realizar el tratamiento de la cuestión. De este punto de vista, se declaran inapelables resoluciones por el monto o por la cantidad de suma de dinero reclamada, o bien por la materia, como por ejemplo puede ser la prueba, o finalmente cuando se difieren para más adelante el tratamiento de cuestiones que podrían comprometer la teoría del caso del litigante en un momento determinado del litigio. Y esto nos lleva particularmente a definir si verdaderamente existe lo que se llama un derecho al recurso judicial. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, apartado número 2, este tratado internacional explicita que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que su caso sea revisado por un tribunal superior. Entonces, la gran pregunta es si esta garantía mínima contenida para los casos de condena criminal puede ser extendida al resto de los fueros y al resto de los litigios. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho que sí, pero no de manera automática, sino previendo los ajustes y las modificaciones necesarias que lleva a las particularidades de cada uno de los fueros. Y otra de las cuestiones que son sumamente importantes en este sentido y que vienen a completar esta regla que les acabo de mencionar es que la Convención Americana, a diferencia del Tratado Europeo de Derechos Humanos, no prevé excepciones a este derecho a recurrir el fallo condenatorio. Sin embargo, la Corte Interamericana se ha encargado de remarcar que no son contrarias a la Convención Americana limitaciones que puedan articular los estados en su derecho interno para cierto tipo de casos. Es decir, que el derecho a recurrir, en rigor de verdad, no es un derecho absoluto. Está limitado por la reglamentación de cada uno de los procesos recursivos, pero también puede ser limitado en función de ciertos criterios que van a ser los que validen esta limitación al derecho al recurso. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos presente estas limitaciones en esta planificación primaria que vamos a llamar? Si consideramos que estas limitaciones son inconsistentes con nuestra planificación, con nuestra teoría del caso, deberíamos especialmente preverlas y articular oportunamente la inconstitucionalidad de estas limitaciones y eventualmente realizar el planteamiento del caso federal si estas limitaciones involucran a este tipo de planteos. Es decir que podemos evidenciar en la práctica de la normativa provincial
una gran cantidad de limitaciones que requieren de este planteamiento previo y otras que ya han sido resueltas por la jurisprudencia de los tribunales de justicia superiores provinciales o por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que vamos a denominar como válvulas de escape que existen a estas limitaciones. El primer ejemplo se da con los precedentes Estrada y Di Maschio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en síntesis lo que han establecido como regla es que estas limitaciones de índole provincial, por ejemplo, en cuanto a montos mínimos para poder recurrir o eventualmente la exigencia de depósitos previos para poder declarar admisible una pretensión recursiva, no pueden constituir un obstáculo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eventualmente se aboque al conocimiento de estas cuestiones federales, habida cuenta que necesariamente para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pleito debe haber sido previamente resuelto por el máximo tribunal de justicia de la provincia que corresponda. Entonces, la idea es que los tribunales de provincia puedan abocarse al tratamiento de estas cuestiones federales, independientemente o no de que se cumplan estas limitaciones recursivas establecidas en la normativa local, a fin de que, una vez resueltas, el litigante pueda articular el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre esta cuestión existe una práctica bastante generalizada y errónea también, que tiene que ver con realizar lo que vamos a denominar la reserva del caso federal en estos casos. Y esta es una práctica bastante generalizada, decíamos, porque la mayoría de los litigantes se limitan a hacer mención literalmente a que hacen reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14 de la Ley 48 sobre la base de una enunciación de ciertos artículos y derechos de la Constitución Nacional. Sin embargo, estas fórmulas genéricas no satisfacen el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, una correcta planificación de la instancia recursiva, aún en los momentos primigenios del proceso, esto es con la articulación de la demanda o con la contestación de la demanda, requieren tener presente los tres aspectos fundamentales del correcto planteamiento del caso federal. El primero de ellos es el elemento temporal y tiene que ver con la introducción oportuna. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que debe hacerlo en la primera oportunidad posible en que el litigante pueda prever que se encuentre en juego esta cuestión federal. Para la parte actora será seguramente la demanda, para la parte demandada su contestación, pero no necesariamente deben limitarse a esos casos porque no todos los procesos tienen esta misma estructura del procedimiento. Entonces, la regla debe ser que el litigante debe articular esta cuestión en el primer momento oportuno en que intervenga y sea previsible que se encuentren en juego normas de índole federal en su propio caso que plantea. La segunda de las cuestiones a tener en cuenta tiene que ver con la formulación precisa de esta cuestión federal. Y decíamos que la formulación de enunciados genéricos, inequívocos, o que no sea concreto, explícito o preciso, no abastece este recaudo. Y para eso el litigante debe necesariamente generar una vinculación argumentativa, lógica, entre las normas federales que va a invocar que se encuentran en juego y los puntos específicos del caso
que las tornan operativas. Esta cuestión lleva a descalificar, como les decía hoy, esta reserva por falta del cumplimiento del recaudo de la suficiencia. Es decir, una mera reserva no implica la suficiente articulación del caso, que repito, necesariamente debe tener en cuenta cada una de las normas federales en juego, cada uno de los derechos federales en juego y su vinculación directa e inmediata con cada una de las cuestiones que se articulan en la causa y que van a ser decididas en la causa. Por último, tenemos la cuestión del mantenimiento de la cuestión federal. Es un riesgo para todo litigante olvidar este punto durante el litigio y que, llegado el caso de tener la necesidad de interponer un recurso extraordinario federal, que la Corte Suprema de Justicia entienda que esta cuestión federal ha sido abandonada en virtud de la falta del sostenimiento de la misma a lo largo de todos los actos trascendentes del proceso. En líneas generales, lo que se aconseja es que esta cuestión federal sea sostenida mínimamente en los alegatos de clausura de la etapa de conocimiento del proceso, sea sostenida durante la fase recursiva, sea al momento de interponer el recurso judicial contra la sentencia que resulta adversa a nuestros intereses, o bien al momento de contestar los agravios que hacen a la sentencia favorable a nuestros intereses, pero que la otra parte va a intentar cuestionar con su recurso. Finalmente, esta cuestión debe necesariamente volver a plantearse y sostenerse al momento de articularse el recurso extraordinario federal. De ese modo, y solamente de ese modo, según la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal federal, podemos concluir que se han disminuido todos y cada uno de los riesgos asociados a perder esta oportunidad de recurrir en instancia extraordinaria en los términos de la Ley 48.